Descubrí que mi novia me engañaba con mi propio hermano, y lo peor no fue la traición, lo verdaderamente enfermizo fue lo que ella me pidió después, como si nada hubiera pasado. Desde pequeño siempre tuve esa imagen idealizada del amor verdadero, de la pareja que lo da todo sin condiciones. Cuando conocí a Carla, juré que finalmente había encontrado eso que parecía un mito. Ella era divertida, inteligente, tenía esa sonrisa que iluminaba todo un cuarto, y yo me sentía el hombre más afortunado cada vez que me tomaba de la mano en público. Pasamos años construyendo planes, hablando de viajes, hijos, una casa. Cada día creía más que la vida, por fin, me había dado algo justo. Mi hermano Daniel siempre había sido la sombra incómoda en mi vida. El chico perfecto para mis padres, más guapo, más atrevido, más seguro de sí mismo. Yo siempre fui el responsable, el que estudiaba, el que trabajaba sin hacer ruido. Entre nosotros había competencia silenciosa, aunque yo intentaba no darle importancia. Nunca pensé que la rivalidad pudiera escalar a un terreno tan sucio. Jamás. Recuerdo con claridad el día en que todo se rompió. Estábamos en casa de Carla, preparando detalles del casamiento. Ella dejó su celular sobre la mesa y fue a ducharse. Yo nunca había tenido la necesidad de revisar su teléfono, confiaba en ella con los ojos cerrados. Pero aquella noche, no sé por qué, un presentimiento me quemaba las entrañas. Tomé el celular casi temblando, como si una parte de mí supiera que no volvería a ser el mismo después de abrirlo. Las notificaciones estaban ahí, brillando como una bomba a punto de explotar, mensajes de Daniel. Al principio pensé que sería alguna tontería familiar. Pero cuando abrí la conversación, el mundo se me vino abajo. No eran bromas. No eran mensajes inocentes. Eran fotos, confesiones, palabras que jamás debieron existir entre ellos. Anoche fue increíble, no puedo esperar a repetirlo, ojalá él nunca lo descubra. Cada frase era un golpe directo en el pecho. Sentí un vacío brutal en el estómago, una mezcla de rabia y náusea. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño, pero ahí estaba, la traición más cruel, escrita en letras digitales que no dejaban lugar a dudas. No era una sospecha. No era un malentendido. Era real. Mi novia y mi hermano. Cuando ella salió de la ducha, con el cabello húmedo y esa sonrisa que antes me derretía, ya no pude verla igual. El simple hecho de que me abrazara me repugnaba. No dije nada en ese instante. Guardé silencio, como si necesitara unos segundos para procesar que mi vida se había derrumbado sin aviso. Pero el veneno ya estaba dentro de mí, recorriéndome las venas. Esa misma noche la confronté. No podía seguir guardando silencio, me estaba consumiendo. Le mostré el celular, los mensajes, las fotos. Su cara cambió de inmediato, como si de pronto se diera cuenta de que su mundo también acababa de explotar. Pero lo que me destrozó no fue la traición en sí, sino su reacción. No lloró. No pidió perdón. No se arrodilló suplicando. Lo que hizo fue justificar. No significa nada, me dijo. Solo fue atracción física, tú eres el hombre que amo. ¿Puedes imaginar lo que se siente? Estar frente a la persona que juraba amarte, que planeaba casarse contigo, y escuchar que se acostó con tu hermano, pero que quiere que lo aceptes, como si nada. Intenté mantener la calma, aunque por dentro me quemaba. Le pregunté directamente si pensaba dejar de verlo, si estaba dispuesta a cortar todo contacto con Daniel. Su respuesta me dejó helado, no quiero elegir. Te amo a ti, pero lo que tengo con él también me llena de una forma distinta. Podemos superarlo, si me entiendes. Esa frase me perforó el alma. No solo me había engañado, sino que pretendía que yo conviviera con la idea de que ella podía tenernos a los dos. Quería que aceptara una humillación eterna, como si mi dignidad fuera un precio barato para mantener la relación. Esa noche dormí en mi coche. No podía soportar la idea de estar bajo el mismo techo que ella. Lloré como no lo hacía desde niño. Lloré de rabia, de impotencia, de asco hacia mí mismo por no haber visto las señales. Todo lo que creía estable en mi vida se convirtió en ruinas en cuestión de horas. Al día siguiente fui a buscar a Daniel. Necesitaba escucharlo de su boca. Cuando lo confronté, lejos de negarlo, sonrió. Esa maldita sonrisa de suficiencia que siempre odié. ¿Qué esperabas?, me dijo. Ella vino a mí, yo no le forcé nada. Quizá no eres suficiente para ella. Sentí que me iba a desmayar de la rabia. Le grité, le empujé, estuve a punto de golpearlo, pero me contuve. Porque en ese momento entendí algo, la peor venganza no sería mancharme las manos con su sangre, sino hacerlos pagar de una manera más profunda, más duradera, más pública. Volví a casa con una sola certeza,
ya no podía confiar en nadie. Mis padres, cuando se enteraron, intentaron suavizarlo. La familia es más importante que un error, me dijeron. No pierdas a tu hermano por algo así. ¿Algo así? Mi hermano enredado con mi novia, y ellos lo llaman algo así. Sentí que estaba completamente solo en esta guerra. Pero ese aislamiento fue también la chispa que encendió una idea. No los enfrentaría de frente. No les daría el gusto de verme derrumbado. Fingiría. Sonreiría. Haría creer a todos que estaba dispuesto a perdonar. Pero por dentro, cada sonrisa sería un veneno, cada gesto de calma sería un paso más hacia mi venganza. Porque si ellos habían jugado conmigo en secreto, yo haría que el mundo entero fuera testigo de lo que realmente eran. No sería yo el humillado. Serían ellos. Y juro por lo que más quiero que lo pagarían caro. Lo peor no fue descubrirlos. Lo peor fue que, después de la verdad, el mundo entero quiso que yo siguiera siendo el mismo. Los días que siguieron a la confrontación fueron una sucesión de miradas incómodas y consejos que sonaban a sentencia. Mi madre me decía con voz temblorosa, no lo escojas tú, deja que la familia se arregle. Mi padre repetía que un escándalo no nos haría bien. Incluso amigos que creía leales me llamaban para decir que todo tiene solución y que la historia no debía salir de casa. ¿Solución para quién? Para ellos, que seguían en su zona de confort. Cada palabra de consuelo era una cuchillada envuelta en apatía. Carla, por su parte, no parecía afectada en la medida en que yo esperaba. Seguía siendo encantadora en público, atenta en las reuniones, hablaba de los preparativos de la boda como si el terremoto emocional que me dejó en ruinas fuera una leve brisa para ella. Cuando la miraba, veía la frialdad detrás de su sonrisa calculada, había aprendido a fingir mejor que cualquiera. Me volvió loco pensar que la mujer que juró amarme podía mantener esa doble cara con tal naturalidad. Daniel adoptó la pose del que no hizo nada malo. Salía a correr, se presentaba en eventos familiares con su mejor cara, trataba de que todo siguiera igual. En las cenas, por encima del ruido de cubiertos y conversaciones banales, lanzaba comentarios que buscaban herirme con descaro. Se nota que estás distante, dijo una noche frente a mi padre, con esa sonrisa de quien se cree impune. Ver cómo normalizaban su traición fue posiblemente la más humillante de las sensaciones, no solo me habían engañado, sino que ahora me obligaban a tragarlo en silencio. Intenté buscar consuelo fuera de la casa. Caminaba por la ciudad como un espectro, viendo parejas que me recordaban lo que había perdido. Hablé con amigos íntimos, pero muchos actuaban como si mi dolor fuera una molestia pasajera. No faltó quien me sugiriera terapia, lo acepté, pero la mayoría aconsejaba hablar y perdonar. ¿Perdonar qué exactamente? ¿Perdonar que mi hermano durmiera con la mujer con la que iba a casarme? ¿Perdonar que me pidieran que protegiera el orgullo familiar? Sentía que mi dignidad estaba en subasta y nadie ofrecía nada a mi favor. Esa presión social creó un fenómeno peor que la traición, la duda. Empecé a cuestionarme si estaba exagerando, si era mi carácter el que no encajaba con la normalidad que mi familia defendía. ¿Sería yo el responsable de no adaptarme? Es desagradable confesar que, por momentos, la narrativa que te rodea puede colarte la vergüenza que no te pertenece. Me descubrí buscando fallos míos para justificar la ofensa ajena. Me odié por eso. Un momento definitorio ocurrió en la fiesta de cumpleaños de mi padre, una reunión pensada para aparentar unión. Carla llegó radiante, Daniel vino como si fuera la extensión de la familia perfecta. En algún punto de la noche, entre risas forzadas y brindis que olían a hipocresía, un primo comentó en voz alta, al final, lo importante es que haya paz. Todos aplaudieron. Yo me quedé inmóvil. Mi pecho latía con furia contenida. Si eso era paz, prefería la guerra. Fue ahí que comprendí algo crucial, la humillación que me exigían era una estrategia para mantener el status quo. Si yo cedía, ellos ganarían no solo una pareja sino el derecho a reescribir la narrativa pública. Perdonar sería transformar mi dolor en su impunidad. Y yo no podía permitir eso. No quería simplemente sobrevivir, quería que la verdad tuviera consecuencias. Pero actuar con rabia ciega habría sido exactamente lo que ellos querían, que yo explotara, que la escena se convirtiera en nuestro escarnio privado. Así que, por primera vez desde la traición, tomé una decisión fría y deliberada, jugaría a la víctima dócil. Sonreiría, agradecería, aparentaría que mi orgullo no importaba. Fingiría perdón hasta que estuviera listo para la verdad pública. Ese plan no nació de cobardía, nació de cálculo. Si instauraban la idea de mi perdón, la historia perdería fuerza y ellos seguirían impunes. Pero si yo podía coleccionar pruebas, momentos, confesiones y comportamientos que sostuvieran mi verdad, cuando llegara el momento, ya no sería mi palabra contra la suya.
Sería imposible que la familia borrara lo que exhibiera. Así comenzó mi silencio activo, aceptar para poder preparar. Vivir bajo esa máscara era un suplicio. Cada gesto amable hacia Carla era como untar sal en una herida abierta. Sonreír ante la gente mientras por dentro ideaba cómo desplomarlos me convirtió en alguien que no reconocía. Dormía poco y pensaba más. Grabé conversaciones donde ellos hablaban despreocupadamente de sus encuentros. Guardé mensajes, imprimí pruebas, hice capturas de pantalla. No por venganza ciega, sino para asegurar que el día que rompiera el candado de la mentira, nadie pudiera decir que exageraba. Hubo momentos en que la ironía era tan espesa que me reía en la soledad de mi coche. La misma familia que me pedía calma no dudó en castigarme emocionalmente por no aceptar la afrenta. Era como si, al exigir que olvidara, me estuvieran pidiendo que renunciara a mi identidad. Y en ese proceso descubrí otra cosa: la dignidad no se encuentra en el perdón automático, sino en la coherencia con uno mismo. Por primera vez, mi venganza no sería para humillar por humillar, sería para recuperar lo que ellos habían intentado arrancarme. El capítulo cerró con una escena que me cambió. Recibí una invitación oficial a la cena de compromiso, la misma en la que supuestamente celebraríamos el nuevo comienzo. La familia esperaba que iluminara la mesa con mi sonrisa de siempre. En el sobre, una nota de Carla decía que esperaba tu bendición para seguir adelante. Abrí la puerta, miré mi reflejo en el espejo y por primera vez vi a alguien capaz de usar la máscara sin quebrarse. Sin decir nada, guardé la invitación en el bolsillo, apreté los puños y confirmé en mi mente lo que haría. No sería la rabia la que hablara en esa cena. Sería mi estrategia. Mientras me vestía para aparentar normalidad en la fiesta, una certeza ardiente me recorrió: si ellos querían que yo fuera cómplice de su mentira, les daría la complicidad más letal, la que permitía que confesaran, que se creyeran invencibles, y entonces, cuando menos lo imaginaran, yo pondría a la vista de todos lo que habían hecho. Y ahí, en el vestidor, con la corbata armada y el corazón encendido, supe que la humillación que me pedían iba a ser devuelta con intereses. Aprendí muy rápido que la peor arma contra la verdad es la apariencia de normalidad. Así que me puse una máscara hasta que dejó de dolerme la cara. Empecé a aceptar invitaciones, a sonreír en fotos, a hablar con la voz que esperaban oír. Era teatro, sí, pero un teatro con un propósito. Nadie sospechó que detrás de cada saludo había una operación meticulosa. Fingir calma me daba tiempo. Tiempo para juntar pruebas, para escuchar, para transformar sus palabras en pruebas que pudieran sostenerse en público. Cada gesto inocente mío se convirtió en un truco, una forma de acercarme sin despertar alarma. Comencé por lo obvio: capturas de pantalla. Mensajes, fotos, ubicaciones, horarios. Las guardé en una carpeta encriptada en mi computadora. Luego subí el nivel, colocaba mi teléfono en lugares estratégicos y grababa conversaciones sin que ellos lo supieran. No me sentí orgulloso la primera vez que lo hice, me sentí como un insecto que empieza a aprender a usar su nueva coraza, pero la necesidad era más grande que la hipocresía moral. Si ellos hablaban en confianza, yo quería oírlos. Y si hablaban ante otros, mejor. La verdad es más devastadora cuando viene de su propia boca. Lo que descubría me helaba y me encendía a la vez. Carla hablaba de mí en términos que dolían: él me da seguridad, decía, pero contigo, Daniel, es fuego. Daniel, por su parte, tenía la suficiencia del que cree tenerlo todo ganado. En una grabación recuerdo claramente una frase suya que todavía me arde: no hay que apurarse. Incluso si él se casa con ella, podemos seguir viéndonos. Nadie se enterará. Esa frase fue un puñal con firma. Ellos no se escondían lo suficiente. Creían que mi supuesta aceptación les daba carta blanca para la impunidad. Así que se mostraban descuidados, confiados. Comentarios en voz alta en cenas familiares, miradas cómplices en la cocina, mensajes que comenzaban con "te veo en". Todo eso me alimentó. Y lo más perverso fue que ellos mismos me dieron las herramientas para destruir su mentira. Pero la venganza no era solo acumular pruebas. Era también construir una narrativa que nadie pudiera desmontar. Por eso empecé a trazar el momento perfecto. Quería que la humillación fuera pública, indiscutible y definitiva. No buscaba solo vengarme, quería exponer la traición de forma que su orgullo se rompiera en mil pedazos. Quería que la gente viera que mi aparente perdón había sido el horno en el que cociné la verdad hasta dejarla crujiente. Durante semanas jugué al novio tranquilo. Planeé cenas, elegí trajes, fingí entusiasmo por la lista de invitados. Me uní a los preparativos como si no llevara una bomba debajo de la camisa. Mientras arreglaban flores y decidían el menú, yo afinaba el plan. Aprendí a escuchar los silencios. Un "no es nada" pronunciado por Carla en una conversación filtrada fue una pista.
Un comentario de Daniel sobre tomar precauciones fue otra. Todo formaba un patrón. Hubo un día en particular en que sentí que la telaraña se cerraba. Estábamos en la casa de mis padres, había gente, risas. Carla y Daniel se acercaron como dos cómplices que disfrutan su broma privada. Hablaban en voz baja, muertos de risa, y sin que se dieran cuenta, su conversación llegó a mí clara como agua. Hablaban de un lugar. Una pensión barata en las afueras. Una referencia esta noche nadie sospecharía. En ese instante, comprendí que su relación no era pasajera ni superficial. Era un acuerdo. Un pacto que planeaban mantener aunque yo, su víctima, subiera al altar creyendo que todo estaba bien. La rabia me volvió táctil. No fue la rabia que se grita, fue la rabia calculada. Me prometí que en el día más sagrado para la hipocresía familiar, haría que esa promesa entre ellos quedara al desnudo. Y si pensaban usar el matrimonio como fachada, yo usaría el altar como escenario de su caída. Pero no todo fue fácil. Actuar de manera coherente con la máscara desgastó mi alma. Hubo noches en que me subía al balcón y gritaba al vacío, intentando arrancarme el personaje artificial. Hubo mañanas en las que me miraba al espejo preguntándome cuánto de mí quedaría después de esto. Mi orgullo había comprado un billete de ida a una guerra moral que no pedí. Aún así, cada vez que dudaba, pensaba en la frase de Daniel y sentía que debía derrotarlo no solo por humillación, sino para recuperar mi propia dignidad. La parte más amarga fue ver cómo algunos que consideraba amigos se convertían en actores secundarios de su farsa. Un compañero del trabajo me contó que Daniel le había pedido que tapara la ausencia de una noche, que dijera que él había estado en un bar. Imaginar que mi hermano reclutaba a otros para sostener su mentira me dio escalofríos. Comprendí que, para ellos, la verdad era maleable y que si nadie alzaba la voz, la impunidad sería eterna. En paralelo, comencé a preparar la logística de la exposición. Guardé copias en memorias ocultas. Envié archivos a correos que nadie consultaría sin mi permiso. Hice respaldos físicos. Cualquier falla tecnológica no sería excusa. Conocí a la perfección los detalles del enlace, el lugar, el horario, el orden del día. Supe que Daniel sería padrino. Supe que mi padre hablaría. Supe que la iglesia estaría llena de gente parada del mismo lado que antes me pedía que no hiciera un escándalo. Eso lo hacía aún más perfecto. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. En una conversación grabada, Carla dijo sin vergüenza que lo mejor sería de hablar cuando ya estemos casados, él confiará en mí y pensará que todo está bien. Esa frase me golpeó con fuerza distinta. Ya no era solo venganza, era un deber. Ellos planeaban usar mi ingenuidad como escudo. Yo no solo tenía que exponer lo que fueron, tenía que demostrar la crueldad de su plan. Era criminal en su cinismo. El capítulo terminó con una certeza que ardía en mi garganta, estaba listo para convertir la celebración más íntima en su sentencia pública. Me imaginé la pantalla del salón iluminada, las voces mudas, los rostros pálidos de quienes creían controlar la narrativa. Me imaginé a Daniel sin su arrogancia y a Carla sin su máscara. Y por primera vez en meses, sentí una paz helada, la certeza de que yo volvería a ser protagonista de mi historia, no un extra en la comedia que ellos escribieron. Había un problema, claro, la línea entre exponer y destruir es delgada. Podría perder todo en el proceso. Pero prefería arriesgarlo todo a vivir con la verdad domesticada. Así que cerré mi portátil, respiré hondo y me preparé para el acto final. Sabía que, cuando llegara el día, no habría marcha atrás. El vestido blanco parecía una burla. Cada pliegue era una página de nuestra vida escrita por alguien más, cada encaje, una mentira cosida con orgullo. Entré al salón con la sonrisa que había practicado frente al espejo durante semanas. La máscara ya no me pesaba tanto, había aprendido a esculpirla en mi cara. Clientes, primos, amigos, el cura, todos miraban con esa mezcla de expectativa y aburrimiento que tienen los ritos cuando se repiten sin alma. Ella caminó hacia mí como si fuera la protagonista de una comedia romántica. Me miró con esa expresión que antes me derretía. Ahora la entendía, era la mirada de quien sabe que tiene cartas escondidas y que nada puede tocarla. Mi padre pronunció unas palabras formales. Habló de unión, de perdón, de la fortaleza de la familia. Escuchaba y sentía frío. Pensé en todo lo que había escondido detrás de esa mesa, silbidos de complicidad, llamadas a medias, la indiferencia que había cubierto mi dolor. Daniel estaba a mi lado, padrino, con la sonrisa que había aprendido a llevar en público. Me observaba como quien observa a un perdedor que, por el momento, acepta su condición. Quería golpearlo. Quise decirlo en alto. Pero no lo hice. Sonreí. Aplaudí cuando correspondía. Fingí emociones que no existían.
Llegó mi turno de hablar. El micrófono me tembló en las manos. Por dentro, todo ardía. Por fuera, una calma helada. Empecé con las formalidades, agradecimientos, anécdotas neutras, el clásico «gracias por acompañarnos». Mi voz se volvió la herramienta más peligrosa que tenía. Hablé de amor, pero con la exactitud de quien está contado una fábula del revés. Hablé de confianza. Hablé de futuro. Hablé de familia. Y cuando menos lo esperaban, dije, hay algo que debo mostrarles. Algo que debería haber mostrado antes. La pantalla detrás del altar se encendió. Al principio, la gente pensó que era parte del vídeo de la pareja. Sonrieron expectantes. Yo moví un control con la calma de quien entrega el veredicto. Aparecieron mensajes. Fotos. Audios. Cada imagen tenía su firma, la fecha, la hora, el lugar. No eran suposiciones, eran hechos. El murmullo comenzó como un hilo y se transformó en rugido. Vi a mi madre tapándose la boca. Vi a algunos amigos retroceder, como si un olor invadiera la sala. Carla intentó avanzar, cubrir la pantalla con la mano, apagar el proyector. Fue inútil. Las voces grabadas, ellas y él, llenaron el salón con verdades que nadie podía quitarse de los oídos. El silencio después fue un golpe seco. Miradas fijas. Dedos apuntando. Algunos se levantaron. La traición era ahora un objeto físico, expuesto en público. Pude ver a la gente reconstruyendo el rompecabezas que hasta entonces habían preferido ignorar. Vi el color subir al rostro de quienes habían aconsejado prudencia. Sentí un placer frío al ver cómo su neutralidad se quebraba. No por maldad gratuita, sino por justicia. Quería que sintieran lo que yo había sentido, la humillación de descubrir que la verdad vivía en un cajón cerrado por su conveniencia. Carla gritó. Fue feo. Gritó mi nombre, llamó a mi padre, me acusó de espectáculo. Daniel se levantó como una ola lista para chocar. Quiso abalanzarse hacia mí, pero mi hermano menor, el que jamás imaginé que se arriesgaría, se interpuso entre nosotros y cayó en manos sudorosas de la familia que ahora estaba de los dos lados del abismo. Mi padre, con la cara descompuesta, intentó apagar el equipo, decir algo, ordenar silencio. Pero la decisión ya estaba fuera de control. Las piezas que yo había colocado eran contundentes. En medio del caos, sentí una mezcla rara, alivio por haber acabado con la mentira y un dolor agudo porque en esa sala también estaban mis recuerdos. Allí se había tejido una parte de mi vida, con risas y promesas. Al exponerlos, los convertí en escombros. No había vuelta atrás. No quería que la hubiera. Corrí del altar. No tenía intención de regresar a la escena de mi propia humillación. El aire fuera del salón me dio el borde frío que necesitaba para respirar de otra manera. Las voces venían desde adentro, ahora con reproches, ahora con llanto. Sentí pasos apresurados detrás de mí, alguien me llamó. No miré atrás. Sabía exactamente a quién quería escuchar, mi antiguo yo, el que aún creía en arreglos y segundas oportunidades. Pero ese hombre no estaba. Estaba roto, y en su ruptura había una claridad letal. Mientras bajaba las escalinatas de la iglesia, entre susurros y ojos que se clavaban en mi nuca, escuché un murmullo cercano. Me detuve sin quererlo. Alguien me tocó el brazo. Era mi madre. Tenía los ojos enrojecidos, la voz temblaba. ¿Por qué lo hiciste aquí? No contesté. Mi silencio fue la respuesta más clara. Era el lugar donde mi traición se hacía pública, donde la familia no podría seguir escondiendo la verdad bajo la alfombra del no hacerse daño. Caminé hasta el jardín. La noche estaba fresca. Las luces del salón se filtraban como si el mundo dentro estuviera en llamas. Y entonces la vi, Carla, saliendo apresurada también. Me buscó entre las plantas, se acercó con la boca temblorosa. Por favor, dijo, esto no era necesario. ¿Puedes destruirnos en privado? ¿Por qué hacerlo así? Su voz no tenía la seguridad de antes, tenía miedo. Yo no respondí con odio. Respondí con algo peor, indiferencia calculada. ¿Creíste que me ibas a destruir sin dejar huella? Pregunté. ¿Creíste que ibas a seguir con él mientras yo viviera feliz? Su cara se contraía. No supo qué decir. De pronto, Daniel apareció detrás de ella. Tenía el rostro desencajado, una mezcla de rabia y pánico. Me miró como si yo fuera el monstruo que le había arruinado la vida. Me abalanzó una palabra, cobarde. Lo que nadie esperaba ocurrió entonces. En vez de enfrentarnos, Daniel agarró a Carla por el brazo con desesperación y tiró de ella hacia un auto que esperaba en la entrada.
Tuvieron un movimiento de prisa, como dos cómplices que deciden huir cuando la comedia se vuelve drama. Mientras subían al auto, Carla me lanzó una mirada que parecía pedir auxilio y venganza al mismo tiempo. Daniel la empujó adentro y, con el motor rugiendo, se marcharon a toda velocidad. Sentí que algo crujía dentro de mí. No era solo que había expuesto su traición, era que la pelea apenas comenzaba. Al arrancar el auto, vi por el rabillo del ojo a mi padre hablar en voz baja con alguien. Daniel, desde el coche, sostenía un sobre. Lo vi claramente, un papel blanco, doblado. Mi padre le entregó algo mientras las palabras cruzaban su boca con un tono que yo jamás le había oído, urgente, casi implorante. La reviravolta fue esa imagen, mi padre, el pilar de la moral que siempre nos exigió, intercambiando algo con mi hermano fugitivo. ¿Qué se susurraban? ¿Quién estaba protegiendo a quién? En una fracción de segundo, me di cuenta de que mi plan había desenterrado capas que no había previsto. No solo había dos traidores, podía haber más manos metidas intentando poner la verdad bajo llave otra vez. Me quedé en el jardín, mirando cómo las luces del auto desaparecían por la avenida. La gente salía a la vereda en busca de respuestas. Los invitados miraban sus teléfonos con caras de incredulidad. Algunos lloraban. Otros murmuraban consignas de juicio. Pero yo ya sabía que aquello no terminaría con una proyección. Había desencadenado un terremoto que alcanzaría raíces ocultas. La noche cerró con un sabor a hierro en la boca. Había logrado humillarlos, sí. Pero en el proceso, había abierto una fosa más amplia de la que no estaba seguro cómo saldría. Lo que creí que sería la caída vertical de dos cómplices resultó ser el inicio de un derrumbe en capas, donde incluso quienes me habían pedido que cediera podían estar implicados. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente: no todo es lo que parece. Ten cuidado con quien confías. No supe si era una amenaza, una advertencia o el comentario desesperado de alguien que ya sabía demasiado. Lo único cierto era que mi acción había encendido fuegos que ahora ardían por debajo de la superficie. Y con ese pensamiento latiendo como una alarma, supe que lo que venía después no sería solo la caída de ellos. Podría ser la verdad que acabaría con todo el edificio construido alrededor de la mentira. Salí de la iglesia con el pecho ardiendo, como si hubiera corrido una maratón emocional. No fue solo la exposición, fue la sensación de que había alzado una bandera en un terreno minado. En la calle, la gente hablaba en voz baja, algunos con el teléfono en la mano, otros con el gesto perdido. Dentro de mí había una mezcla extraña, alivio por haber mostrado la verdad y una inquietud oscura por lo que aún podía salir a la luz. Al día siguiente, la ciudad se movía con el rumor. Fotos del proyector circulaban por redes. Capturas de los audios compartidas. Mensajes que creaban coros de condena. Había quienes me aplaudían en privado, y quienes, todavía confundidos, me mandaban mensajes para decir que habías exagerado. La polaridad me molestaba menos que antes, ahora lo que más me aterraba era que la mentira tuviera aliados. Y los aliados no siempre eran visibles. Carla y Daniel desaparecieron por 2 días. Nadie sabía dónde. Se hablaba de una salida apresurada, de un viaje fuera, de una vergüenza que los había hecho huir. Su ausencia solo amplificó la caída de su reputación. Amigos que antes los acompañaban comenzaron a cortar lazos. Un club al que asistían a menudo canceló su membresía. La empresa de Daniel recibió comentarios incómodos. Los que antes los defendían ahora se sentían arrastrados por el olor a escándalo. Pero la humillación pública tenía otra cara, la sensación de vacío que dejó entre quienes creían en ellos. Vi en los ojos de mi madre un conflicto atroz entre la lealtad familiar y la evidencia. Ella no me miró al primer día. Evitó preguntas. Cuando hablamos por fin, lo hizo con voz quebrada, no quería creerlo. Esa frase me atravesó. No quería que la herida se cerrara solo porque algunos habían decidido mirar para otro lado. En los días siguientes, la gente comenzó a aparecer en mi puerta, conocidos que querían entender, vecinos que habían oído rumores. Algunos me abrazaron, otros me ofrecieron silencios cómplices. Pero entre todos, la sensación clara era la de que la vida de Carla y Daniel iba tiñéndose de un desdén público que yo odiaba y, al mismo tiempo, respiraba. Verlos caer no me regodeaba el alma, me devolvía algo que creía perdido, la posibilidad de no ser el único que cargara con la humillación. Entonces vinieron las confrontaciones formales. El jefe de Daniel llamó a mi padre para preguntar por lo que había sucedido. En la oficina, las miradas comenzaron a pesar sobre Daniel porque la reputación importa, decían. Los amigos que antes se habían mantenido neutrales ahora recogían su postura con frases cuidadosas: es complicado. Para ellos la complicación era mantener la normalidad, para mí, la complicidad de esa normalidad había terminado.
Carla, sin embargo, fue la que recibió la peor parte. Mensajes de odio. Comentarios en redes que la vilipendiaban. Llamadas anónimas. Algunos días, su nombre era trending topic, y la gente se permitía inventar cosas por el simple placer de la caída. La crueldad pública tiene ese lado, no mide, no pregunta, solo castiga. Me pregunté si yo quería eso, si realmente quería que la lapidación social fuera su destino. La respuesta se fue formando en la certeza de que ya no se trataba de hacer sufrir por hacer sufrir, sino de impedir que volvieran a jugar con la vida de otros. Pasaron 2 semanas desde la proyección. Fue en una de esas tardes cuando me llegó un mensaje que me heló los huesos, una foto. Carla, con una mano en el vientre. La imagen era borrosa, solemnemente clara. El texto que la acompañaba era breve: estoy embarazada. No había remitente. Mi pulso se disparó. Una avalancha de pensamientos me pasó por encima. ¿De quién era el bebé? ¿Tendría la sordidez de haber sido concebido en uno de esos encuentros clandestinos? ¿Y qué iba a hacer la familia? ¿La aceptarían? ¿La protegerían? La noticia reabrió heridas que creía estar sellando. Llamé a mi madre con la voz temblorosa. Sus respuestas fueron un hilo de incredulidad y negación: no puede ser, no ahora. Mi mente tentaba explicaciones diferentes. Quizá era mío, pensé absurdamente en un primer instante buscando una grieta de esperanza. Pero la idea se desvaneció rápido por un pensamiento más frío: la insinuación de Daniel, las grabaciones, la forma en que planeaban mantener su relación. La posibilidad más real era que el niño fuera de él. Eso abría una caja de tormentos morales que me revolvían por dentro. Carla, por su parte, publicó un mensaje público intentando explicar, o manipular, la narrativa: es tiempo de sanar, pedir perdón y pensar en el bebé. Sus palabras eran medidas, calculadas. Algunas personas aceptaron su versión de arrepentimiento, otras la vieron como la maniobra de quien busca ser compasiva para apagar la hoguera. Los mismos que la habían defendido antes ahora la miraban con distancia. La ambigüedad era un arma de doble filo. Al día siguiente la llamé. Quería escucharla. Quería entender si realmente estaba asustada, si había piedad en su voz. Contestó con una voz diferente, menos altiva, más rota. Me pidió que habláramos en persona. Acepté. No por compasión, sino por la necesidad de oírla decir, en voz propia, lo que la pantalla y mis pruebas no habían logrado: si quería volver a mi vida, si esperaba que yo aceptase que fuéramos una familia imperfecta. Nos encontramos en un café vacío, casi como un escenario neutral. Ella llegó con los ojos inflamados. Intentó explicarme que no había sido planificado, que estaba asustada, que tal vez era mío, tal vez no. La ambivalencia en su frase me golpeó con fuerza. Puso la mano en su vientre con un gesto que buscaba convencerse tanto como a mí. Le pregunté si había pensado en hacerse pruebas. Evitó la respuesta. Mi corazón se cerró de nuevo. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con un audio. No comprendía al principio. Era una grabación vieja, de meses atrás. En ella, Daniel hablaba con una amiga, orgulloso y desdeñoso: si hay bebé, será algo que resolveremos entre nosotros. Ya veremos. La voz de Daniel, segura, me atravesó. Me incorporé en la silla. Sentí náuseas. Ella intentó calmarme. No saques conclusiones, murmuró. Su mirada, sin embargo, no desmentía. Tomé una decisión fría. Si había una posibilidad de que ese niño fuera de Daniel, yo no iba a cargar con una paternidad simulada ni con la función de redentor. Exigí una prueba de paternidad. Lo dije en voz alta, clara. Ella se tensó. ¿Crees que soy capaz? No terminé la frase. No importaba si lo creía o no. Importaba que la verdad se clarificara. Ella aceptó, con la rigidez de quien sabe que no tiene ya muchas cartas. La reacción de la familia fue un terremoto. Mi padre, con la cara dura, pidió calma y discreción. Hay que ser prudentes, dijo. La hipocresía volvía, pero esta vez con más grietas. Algunos miembros de la familia intentaron mediar para que todo se hiciera de manera privada. Yo rehusé. Si algo iba a salir de esto, el camino hacia la verdad debía ser impecable y público cuando fuese necesario. No quería que arreglaran las cosas a puerta cerrada para que luego todo siguiera igual. No iba a permitir que la posibilidad de un niño fuera el nuevo manto para la impunidad. Los días siguientes se llenaron de trámites, de citas médicas, de conversaciones tensas. La presión social no cesó, si acaso, se volvió más áspera. Yo me mantuve firme. Grabé las conversaciones. Guardé correos.
No por maldad, sino por la necesidad de que la verdad no se pudiera retorcer. La prueba se hizo en silencio. Ella llegó con la mirada baja. Yo estuve presente, no por voyeurismo, sino por la exigencia de que nada quedara sin constancia. La muestra fue tomada. El laboratorio recibió el paquete. Todo se movía con la lentitud dolorosa de quien espera un veredicto que puede cambiarlo todo. La noche antes del resultado, recibí un mensaje anónimo: no todo es blanco o negro. Cuidado con cavar demasiado. Fue la misma alerta que había tenido al final del casamiento. Sentí un frío conocido. Había claros indicios de que mi exposición había desenterrado más que una relación, había removido lealtades, protección y tal vez delitos menores de encubrimiento. El peligro de mi plan no era solo que me convirtiera en el justiciero, era que al tirar del hilo se desataran fuerzas capaces de destruir más vidas de las necesarias. Al amanecer del cuarto día, el laboratorio confirmó la noticia que ya esperaba con tensión: el resultado de la paternidad sería informado en 48 horas, y ellos necesitaban tiempo para el trámite. Fue una espera angustiante. La familia se movía como un organismo herido. Carla fue vista por algunos en la clínica con una expresión que no sabía si era arrepentimiento o cálculo. Daniel no apareció. Nadie sabía dónde. Y en ese limbo, mientras la ciudad y mi vida se encendían en rumores y resentimientos, me encontré solo en mi casa, mirando la pared, con el teléfono en la mano y la certeza temblorosa de que lo que se avecinaba no sería simplemente la caída final de dos amantes. Sería la revelación de quienes estaban dispuestos a protegerlos, y lo que la verdad haría con esa red de protección. Unos minutos antes de que el día cerrara, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje simple, directo. Es de él. No había más. No sabía si por él querían decir Daniel, o alguien más. Pero las palabras resonaron conmigo como un trueno. Todo se volvió brújula y filo. La espera terminaba pronto. Lo que venía después prometía lo que había estado buscando desde el principio: claridad, justicia o, al menos, la verdad sin tapujos. Y yo, por primera vez desde que esto comenzó, sentí que la línea entre venganza y justicia comenzaba a definirse claramente frente a mí. Llegó el día en que todo debía acabar o recomenzar. No había marcha atrás, las pruebas estaban listas, las copias repartidas, las voces grabadas ordenadas por fecha. Tenía el resultado del laboratorio en mi mano, sellado. Tenía, además, algo que no había planeado: los movimientos bancarios que mostraban transferencias desde la cuenta de mi padre hacia una tarjeta que usaban Daniel y Carla. Vi la firma de mi padre junto a números y fechas. Esa imagen me partió más que las fotos en el proyector, porque si alguien había querido protegerlos, ese alguien tenía un apellido, un rostro, y llevaba mi sangre. Convocé a la familia en la casa donde de niño aprendí a confiar en ellos. Les dije que solo quería cerrar un capítulo. Fueron llegando, miradas cautelosas, silencios que pesaban como losas. Mi madre tardó más en subir las escaleras, la vi detenerse en el umbral, tomarse la cara con manos que temblaban. Mi padre me miró como quien no entiende por qué el mundo se le desmorona encima. Daniel y Carla llegaron juntos, pálidos, con la arrogancia sustituida por el miedo de quienes saben que el truco ha terminado. Sentí la tensión en cada respiración colectiva. Abrí el sobre. Saqué el papel con el sello del laboratorio. En la sala se hizo un ruido como si alguien hubiera descubierto una grieta en el suelo. Lo leí en voz alta, despacio, para que cada sílaba pesara: no hay coincidencia de ADN entre el padre reclamado y la muestra. Paternidad, negativa. Paternidad biológica, nombre, Daniel, punto. La frase resonó como un golpe seco. Daniel torció el gesto. Carla se llevó las manos a la boca. Mi madre cerró los ojos y dejó caer un sollozo ahogado. No me importó si alguien lo interpretaba como crueldad. Yo había pedido eso para que no hubiera márgenes a la duda. Si existía la mínima posibilidad de que el niño fuera mío, yo no quería llevar sobre mis hombros una mentira que entumeciera mi vida. Pero el veredicto fue claro: el bebé era de Daniel. La verdad, cruda, quedó ahí, sobre la mesa, inmovible. Entonces saqué lo siguiente: extractos bancarios. Señalé pagos hechos por mi padre a tarjetas y cuentas que aparecían vinculadas a reservas de hotel, pasajes y servicios que ellos habían utilizado. Las fechas coincidían con las noches que figuraban en las grabaciones. Mi padre empezó a tartamudear. Intentó justificarlo con una frase floja: solo quería proteger a la familia. Pero ya no había palabras que pudieran restregar un barniz de honor sobre lo que era una complicidad deliberada. Lo que más me dolió no fue la traición de la pareja. Lo que más me hirió fue ver cómo mi propio padre se había puesto del otro lado. Le rogué, con la impotencia de quien ve cómo un edificio se incendia desde dentro, que explicara. No lo hizo.
Se limitó a bajar la vista, a buscar excusas que sonaron a manual barato. Mi madre, entre llantos, me miró como pidiendo perdón por una lealtad que había preferido antes que la verdad. Esa sensación me rompió por dentro. Daniel intentó levantarse. Quiso pelear. Pero su voz quedó en la garganta. La familia, testigo directo, empezó a dividirse. Algunos, avergonzados, se apartaron. Otros, sintiéndose traicionados por el padre, me miraron con una mezcla de alivio y grito interior: gracias por hacerlo público. La casa que durante años fue un refugio se transformó en tribunal y en sitio de condena. No fue una guerra divertida. Fue un ajuste de cuentas largamente acumulado. Carla se arrodilló. Suplicó. Dijo que estaba embarazada de miedo, que se había equivocado, que quería reparar. Daniel, con la cara roja de furia y humillación, pidió disculpas torpes y ridículas. Intentaron buscar refugio en la familia. Pero lo que más me confortó fue ver cómo las puertas se cerraban de a una. Amigos que antes los habían protegido ahora cerraban el paso. Vecinos que habían callado comenzaron a hablar. La reputación que ellos habían construido con mentiras se fue derrumbando como arena. No quise que la herida se convirtiera en espectáculo más que lo que ya había sido. No busqué escupir en la caída. Quería justicia, no espectáculo barato. Así que, después de exponer los documentos, les ofrecí una salida que yo mismo dicté: dejar la casa, pedir perdón públicamente y aceptar las consecuencias. Les di la posibilidad de rehacer sus vidas lejos de la familia que habían traicionado. No fue clemencia, fue una última forma de juicio, que la comunidad decidiera si podían integrarse de nuevo, libremente y con transparencia. Los días siguientes fueron la confirmación de la sentencia social. Fueron despedidos algunas puertas que abrían. La empresa de Daniel inició un procedimiento por daño reputacional. Amigos se desvincularon. En mi propio círculo, algunos me felicitaron, otros me miraron con distancia, como quien no quiere volver a cruzar la frontera de la deslealtad que yo había cruzado poniendo todo en la balanza. Verlos caer me dolió y me alivió, me transformó. Pasaron semanas de la nueva vida. Su castigo no fue la cárcel ni el escarnio violento. Fue otra cosa: la pobreza de afectos, la soledad, la imposibilidad de rehacer una reputación que se había construido con trampas. Los vi de lejos, meses después, con un coche viejo y miradas huidizas, buscando clientes para trabajos que nadie les quería dar. Iban juntos, sí, sujetos ahora a la única verdad que les quedaba, la compañía del otro como único refugio posible. Vivían su castigo cotidiano en silencio. Era una pena menos espectacular, más corrosiva. Y, para mi sorpresa, justo. No hice nada físico para destruirlos. No soy la sombra de un tipo que disfruta lastimar. Lo que hice fue devolverles su propia moneda: la negligencia social, la pérdida de oportunidades, la falta de confianza. No fue una venganza sangrienta. Fue una expiación pública que los dejó desnudos ante la comunidad. Verlos así, sin poder sostener la mirada, fue la última pieza de justicia que busqué: que su comportamiento tuviera consecuencias reales y sostenibles. Aún así, confieso, no todo me curó. Hay noches en las que el insomnio me visita como un viejo amigo, trayendo imágenes de la vida que creí tendría. Pero esas noches son menos frecuentes que antes. La verdad me devolvió algo que ya no se compra: la autonomía de no cargar con la mentira ajena. He reconstruido mis días con pasos pequeños y seguros. Volví a estudiar, a salir con gente sin máscaras, a dormir sin la sensación de que algo me apuñala por la espalda. En una tarde cualquiera, pasando frente a la plaza donde paseábamos antes, vi a una mujer que sonreía con libertad. Me detuve. Respiré. Por primera vez en meses, sonreí sin planearlo. Comprendí que la venganza no había sido un fin en sí misma. Fue el puente que me permitió recuperar la posibilidad de elegir cómo vivir mi vida sin fagocitarla con la duda. Cerré esa historia de la única forma que me parecía honesta, no con odio, sino con una firme decisión de no volver a permitir que otros decidan mi dignidad por conveniencia. Puse distancia, sí. Puse medidas. Y aunque sé que las cicatrices no desaparecen, ahora brillan como advertencias, aprendí a protegerme. Y, por fin, dejé de sentir que era mi obligación sostener la mentira para mantener el orden familiar. La última escena fue simple: una carta que dejé en la puerta de la vieja casa familiar. No fue insulto. Fue una notificación de que había roto el silencio y que la casa ya no sería un lugar donde se escondieran secretos. No pedí venganza eterna. Pedí verdad. Pedí responsabilidad. Y la conseguí. Cierro el capítulo con la misma frase con la que empecé aquel día en que descubrí la traición: no fue un enemigo el que me atravesó el alma, sino aquellos en quienes más confié. Ahora,
Al mirar atrás, veo la línea que separa al que calla de quien actúa. Yo elegí actuar. Eso me devolvió algo que creía perdido, la posibilidad de una vida con verdad.